Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Hoy Omar no nos acompaña porque se fue a conquistar el Tíbet, que quiere ser príncipe del Tíbet, así que pues, ojalá le vaya bien. Y bueno, el que sí nos acompaña es aquí el doctor Domingo Munguía. ¿Cómo estás, Domingo? Muy bien, doctor, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Y bueno, el día de ahora nos toca el tema de la película del Exorcista, su estudio psicoanalítico. Y como todos tus fans te están esperando para que digas de cómo es y de lo que se trata, pues aviéntate, Domingo. Muy bien, primero que nada, gracias por la invitación. Ya sabes, ¿qué agradeces? Bueno, primero que nada, ¿cómo interpretamos una película o una obra de arte? Uh-huh. Vamos a utilizar la técnica de la interpretación de los sueños, pero modificada para que sea el método psicoanalítico de investigación. Sí. Primero tuve que investigar un poco la información acerca del guionista de la película, quien es el que originó el tema, ¿no? Lo de la película del Exorcista. Su nombre es William Peter Blatty. Es un personaje hijo de padres libaneses. Él nació en Nueva York el 7 de enero de 1928. Su padre los dejó cuando tenía 6 años. Él tiene 3 hermanos, 2 de ellos hombres y una mujer. Uh-huh. Posteriormente se mudaron durante 28 veces. Pues poquitas, ¿no? De domicilio. Su madre los sacó adelante vendiendo jarabe de membrillo. Era una mujer muy luchadora. Uh-huh. La única figura paternal que se ve es un tío que fue filósofo famoso en el Líbano. Su mamá era muy católica, por lo cual les inculcó educación católica. Los envió a colegios donde había educación jesuita. Uh-huh. Cuando entró a la universidad, ganó una beca en Georgetown. Y en este lugar conoció una historia acerca de un niño de 14 años que fue exorcizado en el año que él nació, en 1928. Ajá. Se quedó muy fascinado con este tema. Por algún tiempo consideró irse al seminario para ver si podía investigar más acerca del tema, pero se le olvidó. Nomás para eso, no para ser sacerdote, no para investigar. Solo quería investigar. Pues, está bien. En 1951 se va a la Fuerza Aérea y lo envían a Beirut. Ahí analizaba publicidad soviética. Uh-huh. Y cuando regresa de allá, le dan un trabajo que era muy parecido a ese. En ese tiempo ganó un premio de $10,000 y una vez que ganó ese premio, se retiró durante un año a escribir la novela del Exorcista. Su año sabático. Siempre usaba una medalla jesuita. Y hay una laguna donde no sabemos qué pasa con su mamá. Hasta posteriormente, cuando escribe la novela del Exorcista. Uh-huh. Es precisamente la muerte de su mamá la que lo motiva a escribirla. Se dice en la información que encontré que una mañana abre un cajón y encuentra una medalla igualita a la de él, la medalla jesuita, y se da cuenta de que su madre había muerto. El libro se publicó en 1971 y una referencia rápida nada más. Sí. El personaje de la madre de Regan, la protagonista de la película, se basa en su vecina, que era la actriz Shirley MacLaine. Uh-huh. Actualmente tiene 7 hijos, 3 de su primer matrimonio, 3 del segundo y 1 del tercero. El escritor. Sí, okay. El escritor. Todo esto nos sirve para tratar de encontrar la historia detrás de él. Uh-huh. Y qué lo llevó a escribir El Exorcista. Entonces, le pudiéramos decir, bueno, en la película salen 2 padres jesuitas, ¿no? Sí. Luego sale, a ver qué más. Sale también Regan, la niña. La Ajá. niña, que pudiera ser 3 personas. Pudiera ser él mismo, pero uh-huh. cambiando el género. Pudiera ser su hermana, o pudiera ser incluso su mamá. Su mamá también, ¿no? La historia de su madre. Muy bien. Okay. No, ¿el qué? El padre Merrin, en lo personal creo que viene siendo su tío. Uh-huh. Su tío filósofo. Sí. En la película ya aparece como viejo, ¿no? El personaje, entonces también pudiera ser. Muy bien. Recogí algunos puntos de la película, en algunas escenas que me parecieron importantes.
Lo que me llamó mucho la atención fue que lo más importante no está en sí en el exorcismo. Están muchas escenas que aparecen que podríamos pensar que no son importantes. Ujú. Al principio de la película, el padre Merrin está tomando unas pastillas para el corazón y encuentra una medalla con 2 caras, que es la mezcla del bien y del mal. Y se da cuenta que es tiempo de irse de regreso a casa. Y al final se ve una imagen donde está un demonio llamado Pazuzu, y enfrente de él hay 2 perros peleando. Ujú. Esto yo lo interpreto primero, el corazón es una bomba, entonces pareciera que necesita algo externo para seguir siendo padre. Y posteriormente el perro y las medallas representan la eterna pelea entre el bien y el mal. Sí, pero la primera parte del corazón, bueno, es su corazón. Entonces, digamos, necesita algo más para seguir estando vivo, como decir así, como un motivo más para vivir, que es del exterior, que él ya no se lo puede dar, ya no se regula, sino que necesita de una sustancia exterior para poder estar bien. Eso sí, y sí, la segunda parte sí, las pulsiones del bien y del mal, pero dominadas por el demonio, ¿no? Pongámosle así, Sí. ¿no? O las pulsiones malas. Sí. Del otro lado, ya en América, Chris McNeil, la mamá de Regan, escucha ruidos en el cuarto de Regan, sube las escaleras y ve las ventanas abiertas. Ajá. Y Regan está dormida sin cobertor. Ella cierra la ventana y la cubre. Y esto a mí me parece que su madre se da cuenta de que Regan empieza a cambiar, empieza a abrir los ojos, porque ya es casi un adolescente, y comienza a descubrir su cuerpo. Ujú. Pero su madre trata de negarlo y a reprimirla. Pero fíjate, los ruidos del cuarto de Regan, pues bueno, acá como psicoanalíticamente hablando, que aquí lo pone así como una posesión de que se están moviendo cosas, y lo mismo pasa en una de las primeras escenas de Harry Potter, no me acuerdo en qué película, de que está con la varita en su cuarto tapado, ¿no? No me acuerdo Sí. en cuál es. Entonces pareciera que esos ruidos serían así como si se estuviera excitando por masturbación, ¿no? Algo así como si eso fuera lo que encubriera, pero ya la parte de la película, pues demoníaca, pues a fin de cuentas el ambiente, ese sería lo malo, pues, ¿no? Pero también como ocultando esa parte sexual ahí, que todo el mundo la conoce, ¿no? También podría ser como que estaba haciendo cosas del diablo, ¿no? Exactamente, también. Que así se le llama, ¿no? También en Sí. ocasiones a la masturbación. Un día Chris llega a casa y habla con Regan, y ella le dice que estaba jugando con su nana cuando un hombre en un caballo llegó y le dijo que si no quería subirse a él. Entonces le dice a su madre que deberían de tener uno. Literalmente dicen eso. Entonces a mí me llama la atención. El caballo para Freud era una figura parental del padre, ¿no? Paterna, sí. Y le pregunta que por qué no puede tener uno. Recordamos que el escritor y Regan no tienen padre. Ajá. Pero también representa bueno, a fin de cuentas el caballo en general representa las pulsiones sexuales del hombre, pero más en la mujer. Entonces también, digamos, los ponis, al fin de cuentas, que se ven mucho en las niñas y todo, son como unas pulsiones sexuales muy tiernas o muy bonitas, ¿no? Que no parecen que sea algo sexual, pero bueno, al fin de cuentas sí lo es, pues. Entonces por eso pegan tanto los ponis con las niñas, porque es algo sexual pero bonito, a nivel de lo tierno, ¿no? ¿Qué te ríes? En serio. Y bueno, pero al fin de cuentas las amazonas también se les reconoce mucho por los caballos, porque dominaban caballos, y eso es que dominaban su sexualidad, ¿no? Entonces esto por ahí también puede ser. Un poco después, Carras ve a un vagabundo en el metro. Es la primera vez que aparece el padre Carras. Nada más recordar que es muy marcada es muy parecido a Blatty, al escritor. Oh. Le pide ayuda y él lo ignora. Cuando llega a su casa, ve a su madre recostada y le venda sus piernas y le dice que se tiene que ir a un asilo, y la madre está enojada y dice que no se va a ir. El vagabundo es un desahuciado igual que su madre, a la que él también ignora. Uh-huh. Y cuando llega, pareciera que llega a embalsamarla en vida, como si fuera a despedirse, a abandonarla. Sí.
Pero fíjate que también aquí aparece como la no piedad en ayudar al desprotegido, pues como debería de ser, digamos, en su caso así como muy marcado lo que es la caridad y la piedad, que no se apiada ni del vagabundo que no conoce, ni de la madre que ya es vieja. Entonces como que le faltaría ese don, pongámoslo así, de la piedad o de la caridad que no tiene. Entonces habla de alguien como amargado, ¿no? El que no ayuda. Sí. Regan se encuentra una ouija y dice que habla con una persona que se llama el Capitán Howdy. Sin embargo, nadie más puede hablar con él. Esto no encontré una interpretación. ¿No la encontraste? Pero es una parte importante de la película. Bueno, se supone sí, cierto. Se supone que ya, digamos, a nivel demoníaco, la ouija es como la puerta a los espíritus, pero pues, entre ellos los espíritus malos. Pero también sería aquí como que si habla con alguien, sería como dice no el refrán, sino la frase esa de que si tú hablas con Dios, lo más seguro es que seas neurótico, pero si Dios habla contigo, lo más seguro es que seas psicótico, ¿no? Entonces, aquí alguien le habla a ella, entonces pareciera que estuviera mal lado de la alucinación o de lo psicótico, ¿no? Esa parte así como que son rasgos, que son rasgos como más psicóticos que neuróticos, ¿no? Sí. Carras habla con un padre y le dice que siente culpa por abandonar a su madre. Uh-huh. Y que está pensando en renunciar a su trabajo. Su trabajo era ser sacerdote y psiquiatra. Él juzgaba quién estaba viendo una posesión o no una posesión. Él hacía la distinción de enfermedad mental y posesión. Sí. Y dice que perdió la fe en Dios. Entonces aquí me pareciera que Carras habla con un amigo o incluso con uno de sus hermanos y siente culpa por haber abandonado a su madre para convertirse en padre de niños, no necesariamente recordando que es Blatty, en padre de algunos niños, ¿no? Y perdió la fe en su padre, en Dios. Sí. O incluso podría ser también perdió la fe en sí mismo. Sí, también en sí mismo. Y como que si su vida en ese momento no tuviera ya sentido, como que si todo lo que hizo no fuera importante, pues, porque renuncia, digamos, a todo, pues, tanto a lo sentimental, que sería con la madre, sería, digamos, a lo divino también, como la renuncia de que la vida no vale nada, no tiene significado. ¿Y cuál era la otra? Y la madre, que sería, pues él mismo, pues, el arraigo que tiene de toda su historia, ¿no? Entonces, como es un acabose así como que entra en el periodo de depresión total y abandona todo, pues, o se deja abandonar, pues, o suelta todo, ¿no? Sí. En el cumpleaños de Regan, la madre de Regan está hablándole al padre. Están separados desde hace años y nunca contesta. Aquí me pareciera que aunque buscó el apoyo de su padre, nunca aceptó verla a Regan, o incluso no aceptó a ver a Blatty. Tal vez él ya más grande lo buscó y nunca recibió apoyo. Sí, sería como proyección ahí del escritor, que ahí lo manifestó en la escritura, ¿no? De ese abandono, pues, del padre real en el padre de la niña, pues, ¿no? En ese caso. Sí. Pero fíjate, también habla eso de una decepción o de una falta de amor, por parte de los dos, pues, pero digamos en este caso de la niña, de que estaba, o los dos, pues también el escritor, como despechados, ¿no? Sí. Que también eso es una herida narcisista, que no te acepte o que no te quiera a tu padre o tu madre, pues también. Entonces están heridos de amor, por decirlo así. Los médicos comienzan a revisar a Regan y le dicen que está diciendo mentiras, que está blasfemando, que dice obscenidades, y en algún momento menciona que alejen sus dedos de su vagina. Aquí me pareciera que se comporta como un adolescente normal, pero también hay algunos indicios como si hubieran tratado de abusar sexualmente de ella. Porque cumple los años. ¿Cuántos años cumplía? Cumplía 13. 13 años, entonces en plena adolescencia, ¿no? Ya en la secundaria. Y luego empieza estas manifestaciones y me imagino que la llevan para que la revisen, ¿no? Porque algo extraño está pasando con ella. Sí. ¿No?
que digamos, psicoanalíticamente hablando, sería de que, bueno, ya despertaron las pulsiones sexuales otra vez en ella y empieza a comportarse como tal, pues entre las blasfemias, entre las obscenidades y bueno, los dedos, bueno, en la vagina no creo que le lleguen tan al fondo, No. pero por lo menos al clítoris sí. Entonces ya sería la masturbación, ¿no? Al fin de cuentas, Sí. de que ese miedo o esa el que se sienta absorbido por por la pulsión o el deseo, ¿no? Al fin de cuentas. Sí. Carras va con su tía a un hospital psiquiátrico donde su madre está agonizando. Y aquí lo de su tío me recuerda otra vez Al tío al filósofo. tío filósofo. Le cuestiona por qué decidió ser sacerdote y psiquiatra. Cuando llega con la madre lo desconoce y le dice que ya no es su hijo. Esto de que su tío lo cuestione me da la impresión de que lo del sacerdote y psiquiatra es como el padre bueno y el padre malo. Uh-huh. ¿Por qué de pronto cambia tanto y un día es muy bueno y un día es muy malo con sus hijas, con sus hijos y con su madre? Sí, también pudiera ser. El sacerdote normalmente escucha y perdona, y en cambio el psiquiatra se encarga de juzgar lo que está normal y lo que no está normal. Entonces sería como la parte mala del padre. Porque también pareciera aquí de que, bueno, ser sacerdote y ser psiquiatra sería como algo antagónico, ¿no? Sí. De que o es digamos, o lo religioso o la ciencia. Pero aquí él representa las dos, las dos partes como que no se llevan. Entonces aquí llega un punto en que no las pudo complementar, sino que fue causa de la división y del malestar en su persona y en su vida y en todo, ¿no? Así como que esas dos partes de su vida no se rompieron, se escindieron y se separaron, y pues por eso toda la problemática o los conflictos que trae ahí adentro, ¿no? Sí. Pudiera ser también esta la representación de la medalla de doble cara, ¿no? De Sí, bien y el mal. también. Sí, que están en diferentes lados. Sí. Uh-huh. Y lo de que su madre lo desconoce y le dice que ya no es su hijo, entonces sería, bueno, a fin de cuentas es negarlo como hijo, pero que él se quede sin madre, entonces se quedaría como huérfano en ese sentido, y ya perdió tanto al padre y perdió ya la madre, entonces pues se quedó huérfano, ¿no? Ya otra herida narcisista para él, aparte del padre, de que lo negó, ahora lo niega la madre, ¿no? Entonces pues está así, el personaje del padre Carras, pues sí está como que muy muy fuerte, ¿no? Pues, Sí. ¿Quién quiere esa vida, no? Tan fea. Pero bueno. Regan baja una noche las escaleras. Anteriormente su mamá lo había visitado al cuarto y piensa que está dormida, pero ella estaba fingiendo, tenía los ojos cerrados. Entonces abre los ojos, baja las escaleras y se da cuenta que su mamá tiene una fiesta y se orina frente a los invitados. Y le dice al director de la película que filmaba a su mamá, que era su pareja, le dice que se va a morir. Entonces esto me pareciera como un recuerdo de la escena primaria, donde el niño llega al cuarto de sus padres y los ve teniendo relaciones y puede sentir como celos, ¿no? Sí, claro. Desaprueba el hecho de que la madre esté con otro hombre y le desea la muerte. Sí. Y digamos, lo que se orine sería como la excitación que lo lleva a cabo el personaje o lo que quiere decir, pues, de que está excitada, pues, al fin de cuentas, que le excita esa parte de tener pareja, ¿no? Sí. Digo, la madre, pues, y de que lleva, supongamos, pues, de que lleva una sexualidad común y normal, ¿no? Como toda buena madre, pero en este caso, la madre para ella no debería de ser sexual o activa sexual, sino que eso le despierta así como una gran excitación, y es cuando, bueno, viene esta escena, ¿no? Sí. Y tanto así de la excitación en todos los sentidos, porque no nomás es física, sino que también es a nivel pasional de querer matar al otro, ¿no? Sí. Porque no se quedó con ella, porque no se fue con ella, entonces pues lo mata, ¿no? Es así, a nivel de ¿cómo le llaman? De crimen pasional, ¿no? Pareciera. Así como, si no es para mí, no es para exactamente, nadie. y pues, sí, exactamente, así es. Hay otra escena donde Carras está tomando vino y se queda dormido y empieza a soñar a su madre a lo lejos
la madre parece que se está quejando, aunque no se escucha qué dice, Ujú. y él empieza a correr hacia ella, y pareciera que ella le reclama, ¿no?, por abandonarla. Se da la vuelta a la madre y desciende por las escaleras del metro hasta que desaparece. Después se ve una medalla de 2 caras que cae al piso, aparece un perro y al último aparece un reloj. Entonces aquí me pareciera que Carras se sigue sintiendo culpable por no estar cerca de su madre cuando estaba muriendo. Al caer la medalla, pierde el equilibrio que tenía él, lo Sí, bueno y lo malo, Ajá. y también se encuentra enojado. El perro es como la bestia, ¿no? O el... Sí sería como el demonio, bueno, en este caso sí, en la película sí es el demonio, pero también el perro representa lo primitivo del hombre, entonces también es esa parte. Pero también fíjate, la medalla se cae de las 2 caras, pero las 2 caras también son las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, que todo el mundo tenemos, y digamos que están en equilibrio, bueno, tienen que estar en equilibrio como para andar bien en la vida, ¿no? Pero aquí cuando se le cae, sí es cierto que se desequilibra totalmente y aparece lo primitivo de él, que sería el perro, ¿no? En este caso. Sí. Y el reloj que aparece y luego ¿qué pasa? El reloj me parece que pudiera ser que se dé cuenta que no puede regresar el tiempo, porque el reloj está detenido. Ah, ok. No, pero no tanto de que, bueno, de que quiera regresar el tiempo, pues no, que su vida se detuvo, pues a él. Al perder, digamos tú, la noción de realidad, o al estar absorbido, o al no tener ese equilibrio, como que si te estancaras o te frenaras. Entonces ahí sí es de que se detiene tu vida en ese sentido, porque perdiste el equilibrio y ahora ya no sabes ni a dónde ir, ni a dónde vas. Y por eso aparece también el perro como lo primitivo, así como lo más primario que puede tener uno, pues que sería nomás como el cuerpo, la vida, así nomás porque sí. Los médicos piensan que tiene lesiones en el lóbulo temporal. ¿Quién? Los médicos. No, sí, pero... Ah, ok, Regan. ¿Quién? De la Regan, niña. la siguen analizando, le hacen angioresonancias o no sé Ajá. qué. Son unos estudios muy primitivos para esa época porque era era lo único que tenían. Pues sí, pues ¿qué esperabas? No había más, pues ¿qué le hacemos? Bueno, ahí. Dicen que los movimientos que su mamá dice que tiene en la cama, que son convulsiones, entonces la mandan a su casa. Y ya estando en la casa, Regan empieza a golpearse la cabeza contra la cama y le llaman a los médicos. Entonces los médicos llegan a ver el fenómeno, siguen pensando que son convulsiones, y cuando entran y ven el fenómeno, pues sí, se asustan. Regan empieza a gritar a los médicos, golpea a uno de ellos, y le dice a uno de ellos que la viole, nada más que con otras palabras, no sé si se pueden decir. Pues no las digas mejor. ¿Qué tal si nos escuchan niños? Acá. Entonces empieza a gritar, se levanta su vestido y empieza a hacer movimientos medio sugestivos de cadera y tiene los ojos en blanco. Uh-huh. Entonces pareciera que los médicos buscan una explicación orgánica a algo que no lo es. La niña está muy agresiva. Sí. Y actúa con hipersexualidad. Yo pienso que es como... Bueno, es el despertar sexual de la niña. Sí, pero muy bruscamente. Aquí, digamos, el problema, sí es cierto, es el despertar sexual de la adolescente, pero totalmente brusco. Pero porque no tuvo una educación ni de parte de la madre ni de nadie más, y que cuando siente toda esa efervescencia por dentro, pues le llega, pero muy fuerte, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué ibas a decir? Pudiera ser también lo que le pasó al mismo escritor, que a lo mejor ahí lo plasmó, ¿no? Porque recordamos que también, su educación fue muy estricta. Ajá. Sí, pudiera ser eso también. Y también fue si fue muy estricta, quiere decir que cuando él sintió todo esto, también fue demasiado represivo. Sí. Para poderlo controlar. Entonces sí fue ahí como una guerra interna, por supuesto, ahora sí, como de lo bueno y lo malo, de lo sexual y de la represión, o de lo que estaba bien o de lo que estaba mal. Y yo creo que sí lo vivió así, como que si estuviera poseído por algo que antes pues no había nada, pues no tenía problemas, pero ya al apoderarse
las pulsiones sexuales o la sexualidad en la persona, y cuando no estaba preparado para ello, pues sí viene con todo, así lo rebasa, pues, y sí siente como que si el diablo se le metiera, ¿no? En este caso. Ahí está. Ya, te mando saludos, Areli. Saludos, Areli. Que te oyes muy bien, porque estás en vivo, no en muerto. Muy bien. Y te están escuchando con atención. ¿Quiénes, Areli? Ahí dicen muchos, toda su familia, ¿ves? O hasta las niñas, hasta Sigmund te está escuchando, su bebé. Saludos a todos. Y bueno, vámonos a una pausa y ahorita le seguimos para continuar, porque todavía nos falta y está interesante la cosa. Todo. Muy bien, escuchamos a Hope Waits con I'll Be Satisfied. Bueno, ahí está, para que hablando de sensualidad. Te mando saludos, Liz. Saludos, Liz, y a mi familia también. Familia también, que te están escuchando con atención. Más les vale, porque va a ser examen. Para que luego les preguntes cuando llegues y les digas, a ver de qué se trató, a ver si es cierto. Ya estaban escuchando. Ya tengo el cuestionario. Muy bien, entonces seguimos. Bueno, Chris, la madre de Regan, llega a casa. Ahí. Encuentra de nuevo la ventana abierta y en el cuarto hay un ambiente muy frío. Baja las escaleras y le reclama a la nana por dejarla sola, que por qué le dejó sola. Entonces le dice que Burke, el novio de Chris, que había pasado a la casa a visitarla y se quedó un rato a solas con ella. Y entonces tocan la puerta, llega alguien, me parece que fue el conserje, y le dice que Burke murió, que cayó por las escaleras y que se le rompió el cuello. No más. Entonces, a mí me parece que Regan abre nuevamente los ojos y Burke estuvo un rato a solas con ella. Y que hubo un momento donde él perdió la cabeza, o perdió el sostén de su cabeza, de sus ideas, y digamos que se volvió loco. Y las escaleras nos recuerdan el acto sexual. Entonces, posiblemente tuvo relaciones con Regan, entonces por eso perdió la cabeza, ¿no? Bueno, así psicoanalíticamente hablando, pongámosle que sí, totalmente, digamos, esa es la explicación inconsciente de esta escena, ¿no? Sí. De que tuvieron relaciones con la hija de su novia, si era novia, ¿no? Todavía. Sí. Y eso, bueno, no deja de ser algo incestuoso, pues al fin de cuentas, y por eso perdió la razón y se murió, pues que no aguantó esa escena, el incesto, pues, ¿no? Como tal. Regan baja después de esa escena, inmediatamente, baja las escaleras, pero de espaldas, con las manos por delante y las piernas hacia arriba. ¿Cómo le dicen a esa escena? ¿La de la araña? ¿O cómo le llaman? Algo así, como la araña. Y trae sus labios sangrando y también su boca. Entonces, si lo de arriba está abajo y lo de abajo está arriba, los labios que sangran no son los de la boca. Sí, sería como si se hubiera, tenido relaciones, pero perdiendo como la virginidad, ¿no? Sí. Porque recordamos que otra vez es la escalera. Exactamente, y en la escalera, pero fíjate, en la escalera está, ¿cómo está la posición? ¿Así para atrás? Sí. Como sería en una posición, algo exótica, pero sexual, ¿no? A fin de cuentas, algo muy del Kama Sutra, pero no deja, pero pasa en las escaleras. Entonces hay un referente sexual y una posición sexual. Ahí, imaginándolo, ¿no? Así medio exótica, pues. Y también sería como una forma desviada de bajar las escaleras, ¿no? Entonces sería como un acto desviado. Sí, también. Porque es un acto incestuoso. Sí, sería como un acto, sí perverso, pero sí más ligado al incesto, pues a lo incestuoso, de lo, ¿cómo dijiste? Deforme, no. De lo desviado. De lo desviado que está, sí, exactamente. Es una alusión a eso. Los médicos vuelven a revisar a Regan y dicen que a lo mejor ella cree que está poseída o que fue poseída. Entonces, que si le hacen un exorcismo, sería como un placebo y que podría funcionar. Entonces, llega Chris a su casa y escucha otra vez ruidos en la habitación y la encuentra masturbándose con un Cristo. Y comienza a moverse de los muebles y golpea a su madre. Aquí lo interpreté de otra manera. A ver. Regan está descontrolada. Sí. Recordamos que está en la adolescencia y ella cree que fue poseída, o sea que pudiera sentir que fue abusada,
porque tal vez ella lo que buscaba era el amor de un padre, de Burke, pero él lo malinterpreta y terminan teniendo relaciones. Entonces necesitan ponerle límites y reprimirla, o eso es lo que le dicen los médicos, y ella hace berrinches e ignora el castigo de su madre con una rebeldía. Interpreto la cruz como si fuera una especie de castigo, porque Jesús fue crucificado porque no le creían, ¿no? Entonces pudiera ser como un castigo. No, pero bueno, a fin de cuentas no deja de ser algo, una blasfemia eso. Pero, espérame. Entonces, espérame, porque ya se me ocurrió la idea. Entonces, digamos, la película como tal del Exorcista muestra, digamos, la segunda visión, o lo que hay abajito de ella, es como qué pasaría cuando las personas o los adolescentes despiertan brutalmente a la sexualidad, y el miedo que causaría todo eso, tanto en él, en sus padres, en su casa, y por eso como el susto, ¿no? Sí. Entonces puede ser que por eso también haya pegado tanto, o se le tenga tanto miedo a las pulsiones sexuales como tal, así en bruto, pues así en primitivo, y que se desborde y que nadie los pueda controlar si apareciera en un adolescente, bueno, en cualquier persona, ¿no? A fin de cuentas, pero que sea absorbido o pasado por este descontrol totalmente sexual, y que ya no hubiera límite como para detenerlo, ¿no? Sería como ese miedo muy inconsciente, pues más que el diablo así como tal, pero que sería, digamos, que por eso hay esa relación, y por eso también pegó tanto la película, y por eso se le tiene como tanto miedo, ¿no? También al fin de cuentas, si se le tiene miedo al diablo, es también porque se le tiene miedo a una sexualidad desbordada, ¿no? Sí. Ahorita recordé algo. Durante toda la película, sobre todo en la versión que le llamaban la nunca antes vista, donde no recortaron, donde no recorta nada, hay al menos 6 imágenes donde se ve un hombre pálido, con ojeras y con los ojos rojos. Es algo así como, si te entregas a tus pulsiones, así vas a terminar, ¿no? Como muy vampiresco, ¿no? Sí. Pero fíjate, en lo que me dices del Cristo, bueno, a fin de cuentas, digamos que es una figura, bueno, divina, pero también es una figura como respetada, o que se tiene que respetar, o como algo que no se debe de tocar, ¿sí? Que no deja de remitir, digamos, a la prohibición del incesto, o a la relación, o las relaciones sexuales con los padres. Sí. Entonces también no deja de ser como una figura paterna el crucifijo, o la cruz, pues, el Cristo. Entonces, el tener relaciones con la cruz es, bueno, tener la masturbación, pues, es como tener relaciones con el Padre, al fin de cuentas, y repetirlas, ¿no? Sí. Porque fíjate, es cierto que no cuentan aquí por qué se fue el Padre, ¿no? No, nunca lo menciona. Bueno, nunca lo menciona, pero digamos, teniendo este concepto de lo que hay atrás de la historia, pudiera ser porque hubo un abuso, un posible abuso del padre con la niña. Sí. Se está repitiendo aquí, ¿no? Y ahí lo ve reflejado el autor. Exactamente. Y porque nadie lo dice. Entonces, aquí el detalle es, lo que no se dice es lo que importa, ¿no? Entonces, lo que no se dice es lo que realmente se quiere decir. Entonces, el abuso del padre a la hija de chiquita o de bebé, nadie lo toca, nadie lo dice, ¿no? No, nunca lo menciona. Nunca lo menciona. Pero aparece en toda la película, pues aparecen estos rasgos. Sí. ¿Ah? Ok. Un poco más adelante, Chris acude a buscar al padre Carras y le pide que le ayude, porque le dijeron que buscara un sacerdote católico. Entonces él le dice que solo puede ayudarlo, pero como psiquiatra, porque pues recordemos que él había perdido su fe, ¿no? Entonces es como si Carras decidiera ayudar para quitarle la rebeldía a Regan, pero solo como padre malo. Digamos que a lo mejor pensaba que su hermana mentía y él era la figura paterna que ya había en la casa, porque ya no estaba su papá. Entonces él trata de reprimirla, tal vez, pero también recordamos que un psiquiatra es un hombre sin promesa de celibato. Pues sí, pues sí, pero ¿eso qué? No, no creo que sea importante. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, vamos adelante con el tema. No, espérate, está bien. Bueno, si
si digamos, si el problema es a nivel de la sexualidad, entonces sí sería como que si el psiquiatra sí pudiera como orientarla, ¿no? Sí. Más que el padre, porque ya está despierta y cómo lo va a reprimir si ya está despierta. Entonces, en ese aspecto sí sería como que si el psiquiatra, el padre, ¿qué te dije? El padre malo sería. Bueno, el padre malo, el padre que sabe de lo sexual, lo que Sí. domina lo sexual, sí le puede decir, pero el padre, el psiquiatra, perdón, pero el padre, bueno, como tal, como sacerdote, ya no pudiera hablarle como de esos temas que no supiera, pongámosle, ¿no? Sí. Entonces puede ser que por ahí. Carras visita a Regan y al principio le dice que lo más recomendable es que vaya a un hospital psiquiátrico, que no hay manera de que comprobar que fue poseída. Y lo llama a la nana en la noche para que la vea, y cuando llega la ve convertida en un demonio y en el vientre dice help me, o sea, ayúdame. Entonces decide ir a pedirle permiso a la iglesia para exorcizar a la niña. Entonces aquí pareciera que cuando la ve primero cree que está loca o que están fingiendo. Sí. Pero se da cuenta que ya no es una niña, por eso tiene un aspecto diferente. Ya es una adolescente que está guiada por sus pulsiones y pareciera que le pide permiso a la madre, o sea, a la iglesia, para sacarle los demonios o las pulsiones, no sé. Sí, pero sería la parte, bueno, de que si está convertida en un demonio, diría que está totalmente, convertida, o bueno, en una niña sexual, que sería algo así como muy grotesco, ¿no? Pongámosle Sí. así. Entonces, eso sería como esa parte de lo desagradable, ¿no? De lo extraño, de lo deforme, que pensar en eso o ver que una niña esté totalmente, niña, adolescente, totalmente absorta en las pulsiones sexuales, ¿no? Entonces sí sería algo así como muy desagradable. Y el letrero de ayuda del vientre, casualmente. Sí. Ahí, ¿cómo sería? Tanto sería como del vientre del volver a nacer, ¿no? Sí. Y también como de que el problema está, digamos, como en el útero, pues en los ovarios, ¿no? A fin de cuentas, en esa parte de que necesita ayuda ahí porque ya no lo puede controlar. Que la tranquilicen, digamos. Ajá, exactamente. Sí, que la calmen, ¿no? Bien. La iglesia decide mandar a alguien con más experiencia, entonces le mandan al padre Merrin, y esto pareciera como que la madre decide hablar con su tío para que trate de hablar con el tema, porque él a lo mejor todavía no tenía tanta experiencia. Ahí está la experiencia, ¿no? Merrin comienza el exorcismo. Regan habla con la madre de Carras, como la madre, y le reclama que por qué la dejó morir y que por qué la dejó sola en su cuarto. Sale el padre Carras del cuarto porque queda muy conmocionado. A pesar de que el padre Merrin le había dicho no lo escuches, es el diablo. Cuando regresa al cuarto encuentra a Merrin muerto en la cama y se ve una imagen de un botecito con agua bendita derramándose. Entonces pareciera que Merrin comienza a sacar los demonios de la niña, y Carras está presenciando el acto, pero se siente culpable por no estar en el momento que muere su madre, o incluso por no estar cuando abusaron de su hermana. Pudiera ser también. Cuando regresa ve al padre que murió en el acto de sacar las pulsiones. Tal vez esta muerte también podría ser que presenció la violación de su hermana y le deseó la muerte al padre. Sí. Sí, también puede ser, pero al final también ¿quién se muere? Merrin, ¿no? No, el padre Carras también. El padre Carras. Ya al final de la película, Carras sujeta a Regan y le empieza a golpear y le dice al demonio que se meta en su cuerpo. Una vez que está el demonio en su cuerpo, se arroja por la ventana y muere en la escalera con el cuello roto. Entonces es como si Carras también se dejara caer en sus pulsiones, y cuando cae por la ventana cae en la tentación, y entonces pierde la cabeza como Burke, como el novio, ¿eh? Como el novio. Sí. Y también comete un acto incestuoso, y también hay una muerte psíquica. Sí, como que si lo pensara y lo hiciera, pero a ver, espérame, en el anterior, de que
de que el agua bendita se tira sobre el piso, sería como que, bueno, agua, pues al fin de cuentas, algo líquido vital. Entonces es como que si ya lo último que tuviera de bueno, de vida, ya desapareció, ¿no? Entonces ahí sí hay ese como significado de que si se tira el agua, pues se tira la sangre, se tira la vida, se tira la libido y se termina por morir, pues al fin de cuentas, ¿no? Ya no resistió más lo que sería lo de la culpa. ¿Y qué más dice? Lo de que la madre la dejó sola, que la abandonó y todo, ¿no? Entonces sí es eso, de que si se queda sin madre, pues ya se queda solo y sin vida, ¿no? Pongámosle así. Sí. Pareciera que ya revisando las fechas, tuvo 3 matrimonios el escritor. Uh-huh. Entonces pareciera que después de 1950, cuando él regresa de la universidad y empieza a escribir novelas, al parecer se separa de la madre. Tal vez ya no pudo con el ambiente que había en casa y se desaparece durante un tiempo. Y cuando muere la madre, más o menos en 1970, parece que ahí viene la culpa. Culpa que lo persigue. Y también pudiera ser que se sienta culpable por haberla abandonado, por buscar otras mujeres. Pues exactamente, así es. Entonces sí es, digamos que en la novela, en la película, novela, ¿no? Primero escribió la novela. Trata como de, sublima todo eso, al fin de cuentas es sublimación, no porque haya pasado, pero sí sublima todo, digamos, todo ese remordimiento, resentimiento, esa culpa que tenía a nivel de la fantasía o quién sabe de lo real, con lo que pasó con la madre y lo que quería pues era tener una vida y pero con todos esos conflictos, ¿no? Que tenían por todo lo que había pasado también en su vida, porque si la madre fue abandonada por el padre, entonces pues él también le iba a hacer lo mismo, y entonces sí lo convierte como en el malo, en el poseído, ¿no? Sí. Por querer ir a buscar otras mujeres, a fin de cuentas a tener sexo con otras mujeres, y entonces se convierte como lo hizo el padre también, pudiera ser, ¿no? Entonces también está, en la película están los dos padres, el padre Carras y el padre Merrin, entonces también sería como el papá y él, que a fin de cuentas no pudieron como salvarla a la madre por lo mismo, porque se fueron a darle vuelo a la hilacha de las pulsiones, ¿no? Como quien dice. Sí. Y por eso los dos se mueren, ¿no? Es raro de que los dos se mueren, los dos padres se mueren, pues tanto su padre real como él como padre, ¿no? O como hijo, pues a fin de cuentas, adulto, dos adultos se mueren, pero porque abandonaron a la mujer, ¿no? Sí, está interesante, ¿verdad? Está feo, fíjate, triste, pero por eso está triste y peligrosa la película. No peligrosa, está interesante, pero impactante, porque qué tal, porque él le da vida y lo pone en lo más, ahora sí como sublime en el sentido de demonios y de Dios, pero que al fin de cuentas es la sexualidad y la culpa de todo lo que pueda acarrear, ¿no? Sí. Sí. Hay una parte ya al final donde se encuentra, hay un personaje que no mencioné en todo momento, fue un investigador. No sé quién vendría siendo en la película, pero hay alguien que los investiga detrás. ¿Ah, sí? Porque hay muchas muertes, ¿no? Entonces está buscando cuál es la causa de esas muertes. Y también hay otro padre que es el padre Dyer, que es el que presenta a la madre de Regan con el padre Carras. Y esos dos personajes ya aparecen más bien en las otras películas. Entonces ya no sé qué representa. Podría ser, digamos, una parte del escritor como investigador, ¿no? Al fin de cuentas de que ahí también ahí se pone como otro yo de él, ¿no? O pudieran ser los hermanos, ¿no? También pudiera ser. Ahí que estén, o los dos, pues no tiene que ser nomás uno, sino los dos. Te mando saludos a Londra, ¿la conoces? Saludos a Londra. También ahí te mando saludos. Pues díganle a Domingo qué otra película quieren que les explique y que les diga el verdadero significado. Aunque ya lo vimos de lo que se trata, del exorcista y lo que quiere decir realmente, ya utilizando el método psicoanalítico, pero ¿qué otra película te avientas, Domingo? Me gustaría una que se llama La ciudad de los muertos vivientes. Pues cuando la tengas lista me dices si te vienes. Muy bien.
Ya casi nos vamos, Eric, o ya, fíjate, exactito, haz de cuenta, ni programado estaba. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, gracias Domingo por venir y aquí compartirnos tu experiencia y tu sabiduría acá, y tus películas también. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a Areli, Liz y Alondra y a todos los que nos escucharon que no escribieron, pero estaban atentos al tema. Entonces nos vemos y aquí seguimos con el calor.